Bienvenidos al podcast de mexlawclinic.com, el lugar donde te ofrecemos soluciones legales a temas en derecho mexicano desde los Estados Unidos. Tienes temas de propiedades, rentas o asuntos familiares que necesitas resolver en México. ¿Quieres hacer inversiones transfronterizas? ¿No sabes con quién acudir? Búscanos, mexlawclinic.com. Bienvenidos a su podcast de Mexlaw Clinic. El día de hoy vamos a hablar de testamentos, sucesiones y herencias. Mi nombre es Germán Brito, soy Foreign Legal Consultant y abogado mexicano. Y hoy tenemos de invitado a Alfredo Ruiz del Río, notario público número 141 de la Ciudad de México, que es todo un experto en este tema. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Germán, y encantado. Efectivamente es un tema que todos los días, a toda hora lo vemos en las notarías por los temas que a continuación platicaremos. Pero muchas gracias por la invitación y sobre todo que sea del interés de quienes nos escuchan. Claro, muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. Bueno, pues yo no sé, Alfredo, si nos puedas platicar un poco ¿qué es un testamento? ¿Para qué sirve? ¿Qué problemas nos puede llegar a evitar? Claro, mira, quizá ahorita antes de entrar en lo que es propiamente un testamento, yo pondría ahorita el enfoque a quienes nos escuchan en que en promedio una persona trabaja 40, 50 años. Y estos 40, 50 años que todos los días, ¿no?, nos levantamos desde temprano hasta ya bien entrada la tarde y noche, pues vamos formando un patrimonio. Y lo que la ley permite a estas personas, a todas las personas, es que si algo seguro va a pasar es que todos eventualmente vamos a faltar, vamos a fallecer. Y entonces a través de ese testamento, todo eso que vamos acumulando en nuestro patrimonio, tenemos la oportunidad de determinar, de decir a quién le va a corresponder. Entonces es algo que es muy útil y muy importante porque al final es toda una vida de trabajo y beneficiar a las personas que queremos que sean las que continúen o que tengan eventualmente la propiedad de lo que en vida pudimos reunir. Entonces esto se llama el llevar a cabo ese testamento, que para decirlo en términos, trataré de no utilizar muchos términos técnicos para no confundir a nuestra audiencia. Pues en realidad es que a través de una escritura ante notario, como regla general, ahorita veremos otra opción, vamos con la notaría y le decimos al notario a quienes queremos designar como nuestros beneficiarios, que en este caso son los herederos, una vez que fallezcamos. Eso en términos generales. Hay otras cosas que en testamento podemos designar, como por ejemplo si yo que tengo hijos menores de edad, puedo determinar quién tendrá el cuidado de ellos bajo ciertas reglas. Y entonces al final es un acto preparatorio al fallecimiento, que repito es algo inevitable, pero que de alguna manera el día que faltemos ya no hay duda de qué es lo que quiso decir tal o cual, sino que ya con toda claridad y obviamente previamente asesorado, queda ya las instrucciones para después de su fallecimiento. Eso es en realidad lo que, como podríamos resumir, de lo que sería un testamento, y que, como te decía, en México estos testamentos se otorgan ante notario público. Antiguamente había otros tipos de testamentos en los cuales uno podía redactar con su puño y letra su testamento. El problema es que la ley establece muchas cuestiones que, si uno no conoce las leyes, en realidad lo que uno está provocando quizá es que no surte efectos el testamento porque no tienen la debida asesoría o conocimientos legales, y que al final, por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde yo soy notario, la autoridad determinó que efectivamente, como era más problema que beneficio, decidió eliminarlos, derogar esos testamentos. Pero en el caso que sí cobra vigencia, y es importante decirlo para aquellos que nos escuchan fuera de México,
es que para evitar que tengan que hacer un viaje a México a alguna de las entidades federativas, lo pueden otorgar en el extranjero o bien en un consulado, que el cónsul, entre otras funciones, tiene ciertas muy limitadas funciones notariales, pero que el testamento es una de esos, por excepción, digamos, actos notariales que puede hacer un cónsul, o hacerlo bajo las leyes del país o del estado y país en el que se encuentra. Entonces ahí hay un reconocimiento de un testamento hecho en el extranjero para que surta efectos en México esa voluntad. Pero diría yo en términos generales que lo recomendable pues es primero tener conciencia de que si no dejamos un testamento estamos probablemente dejando un problema. Porque si bien la ley, si nosotros no hacemos testamento, la ley determina quién hace un testamento, quiénes son los herederos, al final lo que cobra mayor relevancia y es mucho más contundente es que el que tenía la propiedad de esos bienes está al final diciendo a quién le corresponden y bajo qué porcentajes y circunstancias. Desafortunadamente, muchas personas, y te diría tristemente la gran mayoría, fallecen sin hacer testamento, y entonces es la ley la que dice quiénes son y bajo qué porcentaje les corresponde heredar, con lo cual pues ya desde ahí hay problemas porque pues en todas las familias siempre hay diferencias, problemas, y de pronto nos toca, y eso te diría casi de todos los días, en donde siempre hay un hijo, una hija que estuvo más presente y incluso le pagaba los gastos médicos, alimentos, varias cuestiones que es una atención, y de pronto en una familia hay algunos que no están tan presentes y la ley no puede ser tan casuística y entonces da reglas generales. Entonces, justamente esa es la oportunidad de que podamos hacer ese testamento, y tristemente muchas veces, y nos toca cuando vamos a dar asesorías, incluso a veces hasta lo toman a mal como diciendo pues ya, ¿qué me ve que ya me voy a morir? O sea, vamos dejando las cosas y llega un momento en donde ya no se pudo, ¿no? Claro. Es interesante que el hablar muchas veces de la muerte en nuestra cultura pues provoca cierta tensión, pero como bien señalabas, ¿no? Creo que es inevitable la muerte y los impuestos. Creo que eso lo decía Abraham Lincoln, ¿no? Entonces, parece ser que tendríamos que estar muy pendientes de poder revisar quién va a recibir nuestro patrimonio una vez que nosotros ya no estemos aquí. Entiendo que el medio idóneo para hacerlo y dejar una planificación es hacer un testamento. Para la gente que vive en el extranjero tenemos la opción de hacer un testamento en un consulado. Ahorita vamos a abundar en el tema de las facultades que tiene el consulado y cuáles serían los requisitos que tendríamos que atender y por qué en el consulado. Y si estás en México, pues tendrías que acudir con un notario preferentemente, aunque existan otras formas, algunas de ellas que ya no son válidas y que de alguna suerte han sido abrogadas o derogadas a lo largo del tiempo porque pues necesitamos de alguna suerte a la hora de formalizar un testamento, seguir ciertos requisitos muy puntuales para que no exista duda alguna de que esa fue la voluntad de quien esté emitiendo el testamento. Y estoy entendiendo que también esto va a evitar problemas a futuro con la misma familia, porque pues seguramente puede ser que haya un hijo que haya sido o el favorito o el que se encargó de cuidar al testador en su momento, y entonces se podría sentir con mayor derecho que los demás hermanos o los otros familiares, y entonces es cuando empezamos con los conflictos, y en lugar de dejar un patrimonio estamos dejando un problema, ¿no? Absolutamente. Mira,
ya no solamente los problemas que, como lo repito, ocurren en las familias. Pensemos, por ejemplo, que también hay muchos casos en donde hay un familiar con alguna discapacidad. Pues obviamente esa es justo la oportunidad en donde, por las circunstancias de la discapacidad que pueda tener una persona, pues tenemos la necesidad de tener una protección adicional, porque al final dependen mucho justamente pensemos en los padres o algún hermano que se haga cargo de esta persona. Y esto me lleva, Germán, a un tema que creo que es fundamental que lo pongamos en la mesa y a consideración de quienes nos escuchan. Porque es muy importante hacer testamento por lo que acabamos de comentar. Pero hay otro problema en México que hay que decirlo, porque al final uno puede hacer un testamento y dejar estas reglas de qué va a pasar con mi patrimonio después que yo fallezca, y con eso vamos evitando algunos problemas. Pero desafortunadamente también no acudimos con quienes debiéramos acudir, no solamente para no hacer testamento, sino, por ejemplo, en la adquisición de un inmueble. De alguna manera, tan importante es hacer testamento como tener nuestros bienes en regla. Porque si nosotros, al momento de adquirir, que es donde detectamos muchos problemas, la compra de un inmueble que no se haga conforme lo que establece la ley, lo que acaba pasando es que le estamos dejando más que un beneficio un problema, porque probablemente tengamos que llevar tenemos que llevar una regularización de esos bienes, pero incluso probablemente tenemos que ir a un juicio porque en vida no hicimos las cosas como las debimos de haber hecho. Entonces, yo lo que pondré a consideración de quienes nos escuchen es justamente el que estén asesorados desde esta formación de patrimonio, tener los papeles en regla. Piensa tú, por ejemplo, tienes un automóvil, no tienes la factura del automóvil, pues comercialmente es complicado que puedas venderlo. Una propiedad que no está debidamente escriturada, inscrita con el pago de impuestos, pues el día de mañana el mercado que tiene es muy limitado y si se lograra vender, se vende a un precio porque ya el bien tiene un problema. Si yo al hacer un testamento estoy diciendo a quién sería mi heredero, que es el beneficiario, pero si no tengo yo los bienes correctamente escriturados y que estén inscritos, repito, con el pago de impuestos, pues muchas veces lo que las oficinas, cuando nos hacen las consultas y cuando uno le dice lo que tiene que llevar a cabo, prácticamente la respuesta es gracias, pero no gracias. Entonces, esa es también una sugerencia que yo pongo, insisto, a consideración de quienes nos escuchan, que revisen sus papeles y que se acerquen nuevamente con los notarios para que podamos ayudarles a resolver en la medida de lo posible algún problema o algún vicio que tengan esas propiedades o algunos bienes que adquirieron, pero que a lo mejor no bajo el procedimiento que la ley establece. Entonces, imaginemos que yo soy un residente de California, que tengo bienes aquí en California y posiblemente los dejé arreglados o los dejo arreglados conforme a las leyes de California. Pero también tengo bienes en México o de mi familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú sugerirías que incorporara en mi testamento en California también los bienes que están en México, o sería prudente que yo con mis bienes en México, al tratarse posiblemente de bienes inmuebles en México, pues quisiera yo un testamento para que regule la herencia de esos bienes en México? Mira, pasa mucho porque, pues obviamente por el intercambio, por la cercanía, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Pero también con otros países, efectivamente se puede dar el caso en que una persona tenga propiedades en dos o más países. En estricto sentido te diría que no, porque estamos entrando ahorita en un tema que quería tratar.
ahorita hemos hablado del activo, es decir, los bienes, los derechos que tenemos, pero en una sucesión también comprenden las obligaciones. Esto quiere decir de que cuando nosotros fallecemos, para efectos legales, ya no tiene relevancia la persona, ya técnicamente se llama, pierde su personalidad jurídica y ya no, excepto el patrimonio. Y el patrimonio se comprende de activo y de pasivo. Entonces, una vez que fallece la persona, hay que llevar a cabo un procedimiento de sucesión que es básicamente liquidar ese patrimonio. Y antes de repartir bienes por herencia, que es algo de todos los días en donde se presentan en nuestras oficinas y prácticamente dicen dónde tengo que firmar lo que ya es mío, hay que explicarles que primero hay que revisar cómo estaban las deudas de quien falleció, y deudas de todo tipo, ¿no? Algún préstamo, créditos fiscales, o sea, eso es un primer procedimiento obligatorio en una liquidación para entonces pues el reparto. Con lo cual, en los casos en los que tú comentas, tiene que ser un solo testamento y que en su momento tendría una aplicación en varios países. Entonces, cuando hablaba yo, por ejemplo, de este caso que comentabas de California, pensemos que de lo que yo comentaba, vayan con el cónsul, por ejemplo, y entonces en ese testamento que se hace en Estados Unidos, al hacerlo con el cónsul es como si lo hicieran un notario en México, y ahí puede establecer, digamos, las disposiciones sobre los bienes que se encuentran en Estados Unidos, como los bienes que se encuentran en México. Y para ser más preciso y que les quede con mayor claridad a nuestros amigos que viven en Estados Unidos, yo recomendaría, si la mayoría de los bienes se encuentran en Estados Unidos, convendría hacer el procedimiento en Estados Unidos y entonces ya después se trae esta sucesión a México. Sí o sí tendría que haber un reconocimiento bajo ciertas reglas que un juez tendría que reconocer que el testamento se hizo cumpliendo las formalidades y que el procedimiento sucesorio haya cumplido principios legales que exige en México cualquier sucesión, y se culmina aquí adjudicando lo que corresponde. Pero insisto, bajo una individualidad de un procedimiento, porque es una liquidación. No puede uno tener liquidaciones de patrimonios separadamente. Entonces, en concreto, ¿sería recomendable que si yo tengo un patrimonio en México, preparara yo un testamento en México para ese patrimonio, de alguna suerte poder llevar de manera paralela el procedimiento, o sería prudente solamente preparar un testamento, digamos, en California, para que posteriormente ese testamento que está en California siga un procedimiento de reconocimiento ante una autoridad mexicana, que entiendo que eso se llama un proceso de homologación, donde el juez, o vamos a tener que llevar un juicio de homologación en México, donde el juez va a revisar los términos del testamento hecho en California, preparado bajo las formalidades de California, y será ese juez el que va a determinar si se cubrieron con las formalidades del testamento en California para poderlo reconocer en México y poder seguir con la sucesión testamentaria en México. ¿Esa sería una recomendación, o preferirías, desde tu punto de vista, no sería necesario preparar un testamento en México? Mira, esa es, digamos, una de las razones por las que yo hace unos momentos recomendaba justamente acudir ante un notario. Y te voy a decir por qué. Porque todos los asuntos tienen su particularidad. Pensemos, por ejemplo, algún paisano que vive en San Diego, que tiene alguna propiedad en Ensenada, por ejemplo. Ya son personas digamos, de la tercera edad, y cuando acuden, y no me lo dejarás mentir, con nosotros como abogados, quieren que les resolvamos o un problema que tienen, o prevenir un problema más adelante.
Yo diría, y más, y lo digo sobre todo aquí en México, siempre lo preferible es evitar llegar a un juicio. ¿Por qué? Porque los juicios en tiempos y en costos siempre serán mayores. Entonces, si a mí me lo plantearan, por ejemplo, en este caso que te comento, probablemente una alternativa que pudiera evitar esta juicio de reconocimiento de testamento y de procedimiento, probablemente sería en vida dejar un fideicomiso, dependiendo, porque aquí vamos a entrar en un tema que entiendo que lo vamos a tratar sobre las zonas restringidas, la nacionalidad, si son... Pero pensemos, por ejemplo, y es algo, me salgo ahorita del tema de California, un tema en México, diciendo, muchas veces en vida prefieren ir adelantando esta sucesión mediante contratos de donación. Entonces, lo que ocurre es que ya no tendrías que ese doble procedimiento porque cuando fallece la persona ya lo donó, digamos, si en California tiene 2 inmuebles y uno en Baja California, en Ensenada, pues ya te evitas la parte mexicana porque ya hiciste adelantadamente la transmisión y ya nada más te ocupas de la sucesión. Pero cada asunto tiene una particularidad porque, por ejemplo, si tú me lo plantearas, pues tú todavía estás joven. Entonces, no vería conveniente que tú en vida ahorita ya transmitas patrimonio a tus hijos, que además son menores de edad y eso también implica un problema. Entonces, cada asunto tiene su propia particularidad. Lo que sí, eso te lo puedo asegurar, es que siempre cuando nos asesoran nosotros como notarios es justamente prever o tratar de amarrar o dejar todo lo posible para que no llegue a un juicio. Ya una vez que una sucesión llegó a un juicio, ya lo van a padecer desde el punto de vista económico. Si hay conflicto, imagínate, peor aún, porque ya entonces ya es una cuestión que desgasta desde un punto de vista emocional. Y entonces justamente a través del testamento y de la asesoría es como se pueden dejar el camino, vamos a llamarlo pavimentado, para no llegar a cuestiones complejas, y que estoy absolutamente seguro que algún paisano alguna vez ya te ha hecho esa misma pregunta, y obviamente según las circunstancias es donde se le puede dar alternativas al testamento para la solución. Efectivamente, de hecho, tenemos el caso de una clienta de nosotros que su mamá murió, dejó un testamento y toda una disposición de bienes en los Estados Unidos. Su madre era mexicano-americana y dejó todo arreglado muy bien del lado americano, pero del lado mexicano no dejó un testamento y dejó bienes. Y entonces esos bienes, de alguna suerte, aunque el procedimiento en Estados Unidos consideraba la universalidad de todos los bienes o la totalidad de los bienes de los que era dueña la señora, la disposición de bienes en México pues no estaba de alguna suerte precisamente contemplada, ¿no? Entonces ahí entiendo que habría 2 posibilidades, ¿no? Una es seguir este juicio de homologación de los términos del testamento en Estados Unidos, y la otra alternativa pudiera ser seguir un juicio de un juicio de intestado, ¿no? Porque no dejó este procedimiento o este testamento en México. Y bueno, ella está en ese conflicto. Tú en esa situación, y ahorita platicamos cuál fue la solución al final, pero ¿qué es lo que tú recomendarías, no? Porque de alguna suerte, pues en ambos casos, pues se tendría que seguir un juicio, va a generar costos para la clienta y para su familia, y bueno, pues eso es lo que de alguna suerte queremos tratar de evitar. Yo siempre he dicho que hay 2 tipos de abogados: los preventivos, que tratamos de evitar los problemas y de alguna suerte hacemos las precauciones, llamamos la atención a los clientes para que prevean estas situaciones, y los abogados que ya intentan resolver el asunto una vez que ya está el problema encima, ¿no? Mira, la recomendación indudablemente es que haga testamento, absolutamente, y entrar quizá a un tema
para ponerlo en la mesa a nuestros oyentes, que sería que yo en el testamento puedo nombrar, ya decía yo, de beneficiarios, y yo ahí les diría para que lo tengan ubicado. Tú tienes herederos, que es, digamos, una disposición en donde yo no tengo que hacer un detalle de lo que yo estoy dejando, sino simplemente yo dispongo, dejo como heredera a mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que le va a corresponder a mi esposa una vez que yo fallezca? Lo que yo tenga, no al hacer el testamento, sino a mi fallecimiento. Entonces, ya en el momento en que ya hay una exposición de heredero, ya te correspondió. Hay otra opción de dejar beneficiarios que se llaman legados, en donde yo puedo decir, dejo a mi esposa el legado de la propiedad de determinado inmueble. Puedo dejar un legado de algún objeto que pueda tener algún afecto familiar, o un automóvil, a una persona. Entonces, estamos ante dos formas de poder designar beneficiarios. Y en este caso en particular que tú comentas, contestando la pregunta, hay que hacer testamento, y quizá aquí lo conveniente serían legados, diciendo sobre los bienes que se encuentran en México, los beneficiarios, es decir, los legatarios serían tal y tal. Y sobre los bienes que se encuentran en Estados Unidos, los beneficiarios serían tal y tal, aunque sean las mismas personas. Entonces, cuando inicien el procedimiento, que es un procedimiento único, ya sea en México o en Estados Unidos, va a quedar muy claro y ya dividido qué es lo que le correspondía y a quién de los activos que se encuentran en México y lo propio en Estados Unidos. Y entonces, lo que sí veo inevitable es que en el país en el que se continúe el procedimiento sucesorio, ir para que haya ese reconocimiento judicial tanto en México como en Estados Unidos, que aunque tenemos sistemas legales muy diferentes, hay normas, digamos, conflictuales, hay tratados internacionales en donde tiene que haber siempre este reconocimiento y homologación tanto de ley aplicable como de procedimientos, en donde eso sí lo vería inevitable. Si quisieran evitar esto, repito, una alternativa sería en vida hacer esa transmisión para que se eviten esa doble trámite o juicio sucesorio en ambos países. Claro. Entonces, de alguna suerte estamos entendiendo que hay una diferencia entre nombrar a herederos, digamos, universales o en porcentaje de todo un patrimonio o lo que pueda quedar del patrimonio a la muerte de quien está heredando su patrimonio, o se pueden hacer legados, que es un nombramiento puntual de quién va a ser heredero de un bien en particular, no en lo general, sino algo en lo particular, ¿no? Así es. Y de que de alguna suerte, aunque tengas un patrimonio en México y otro en Estados Unidos, sería prudente que hubiera una congruencia entre lo que estás redactando en tu testamento en Estados Unidos y lo que estás redactando en tu testamento o tu legado en México, para tratar de evitar que exista un conflicto independientemente de dónde comiences tú este procedimiento sucesorio, sea en Estados Unidos o sea en México. Yo incluso diría, Germán, porque por ejemplo en México hay una regla muy clara. Testamento perfecto revoca, digamos, deja sin tener efecto los testamentos anteriores. Entonces, esto quiere decir de que el último testamento, ya se haya hecho en Estados Unidos o en México, ese va a ser el bueno. No puedo tener yo dos testamentos en dos lados. Entonces, más que la congruencia, yo diría, mi testamento, por eso decía yo hace unos momentos, ¿dónde es donde va a tener mayor aplicación? Y escogería ese país para poderlo hacer, sabiendo que efectivamente, como bien comentas, tengo que señalar a través de un legado
la parte que corresponde al otro país en donde se tendría que culminar el procedimiento sucesorio. El que se haga en dos países puede ser útil, pero al final del día lo importante, que creo que lo debe conocer nuestro auditorio, es que el último testamento es el bueno. Una persona en vida puede hacer muchos testamentos porque las circunstancias de la vida de las personas van cambiando. Y de pronto hoy que estoy casado, a lo mejor pudiera fallecer mi esposa, entonces a quien yo la había nombrado como heredera, pues tengo que volver a hacer un testamento para actualizar las circunstancias, porque desafortunadamente ya no viviría mi esposa. Y entonces eso es algo que recurrentemente hay que ir revisando para ver si se van actualizando. Las leyes también van cambiando y la ejecución, por ejemplo, ahora ya vamos a tener reglas de procedimientos parejos en todas las entidades del país, lo cual también le va a dar mucho más certeza a cualquier mexicano que independientemente en donde se lleva a cabo el procedimiento sucesorio, las reglas van a ser aplicables en las 32 entidades federativas del país. Básicamente sería esa la recomendación. De acuerdo. Entonces, hace un momento hablábamos de que es posible acudir a un consulado para poder preparar un testamento frente al cónsul, y que tendría los mismos efectos que si hubiéramos preparado el testamento en México, ¿no? Pero el cónsul no es notario. Entonces, y esa es una facultad muy específica de los notarios. ¿Qué es lo que faculta al cónsul poder emitir un testamento y que sea reconocido y tenga validez en México? ¿Y qué tendría que hacer alguna persona que esté en Estados Unidos, en California o en algún otro lugar del mundo, que hacer si quiere preparar un testamento que le pueda ser reconocido en México sin mayor tema? Mira, efectivamente los cónsules no son notarios. Los cónsules son funcionarios públicos que tienen en ley una serie de facultades y obligaciones como funcionarios. Porque al final, para todos los mexicanos que viven en el extranjero, en determinados casos necesitan el apoyo en distintas situaciones en las que se puedan encontrar. Y una de ellas efectivamente es que de manera excepcional tienen funciones notariales. Entonces, aunque los cónsules no son notarios, la propia ley señala algunos casos muy específicos, muy puntuales, en los cuales una persona puede acudir ante un cónsul, y en el caso que nos ocupa, que es el testamento, están habilitados para poder hacer un testamento. Y entonces, si lo hacen ante cónsules, tiene los mismos efectos legales como si se hubieran hecho ante un notario en México. Y eso tiene un gran beneficio, porque el testamento que se hace ante notario ya no necesita ningún reconocimiento judicial, que era lo que hablábamos de un testamento. Pensemos si se hace bajo las leyes de California, pues obviamente un juez mexicano para su ejecución primero va a revisar, ¿no?, qué ocurre si una persona, vamos a pensar un niño de 11 años, porque así lo permitiese, que lo dudo que lo permita, pero pensemos el caso que lo permitiera, pues un juez mexicano va a decir, no hay manera que una persona de 11 años pueda llevar a cabo un testamento, porque no ha tenido todavía la madurez para poder llevar a cabo este acto en particular. Entonces, lo que yo decía es evitemos el juicio, y entonces a partir de ahí lo que yo recomendaría para las personas que viven en el extranjero que están impedidas de venir a México es que el cónsul es una opción que es muy conveniente, porque además de que están preparados justamente para poder desahogar y atender estos testamentos, ya en la parte de ejecución ya no se necesitaría un juicio de por medio, por lo menos para el reconocimiento de ese testamento. Muy bien. Entonces, digamos que yo acudo al consulado de Los Ángeles,
solicito una cita para preparar mi testamento. En esa cita llevo la documentación correspondiente, nombro ya sea a mis legatarios o a mis herederos, respecto de ciertos bienes que pueda llegar a tener yo en México, y me dan al final de mi cita, me van a dar un documento que se llama testamento, y entonces ese testamento yo lo guardo. Entiendo que el mismo consulado y que existe además también en México, que toda persona que realice un testamento frente a un notario, y en este caso frente a los cónsules, van y registran este testamento en un archivo, ¿no? Para que el día que yo muera pueda mi familia tomar ese testamento y llevar un procedimiento conforme a ese testamento, evitándome un juicio, ya sea de reconocimiento, homologación de un testamento quizá otorgado bajo las formalidades de California, y poderlo ejecutar en México sin mayor tema, ¿no? Sí, totalmente. Yo aquí lo que diría, porque es algo que lo hemos dicho, inevitablemente va a pasar que un familiar va a fallecer o que ya ha fallecido. Y lo primero es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Muchas veces, la primera llamada es, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que ir? ¿Tengo que ir con un abogado? ¿Tengo que ir a una oficina? No, o sea, necesitan el apoyo las personas. Entonces, aquí la otra recomendación es, fallece un familiar, lo primero que tengo que hacer es acercarse en México sí o sí con un notario. Sí o sí con un notario. En Estados Unidos, por ejemplo, hablando de los cónsules, ya no tendrían esas facultades para llevar estos procedimientos sucesorios. Y lo que yo sugeriría, recomendaría es que fuesen con abogados certificados, digamos, que no tengan una mala asesoría, porque al final los procedimientos se van a tener que llevar sí o sí ante un juez o ante un notario mexicano. Entonces, todo el tipo de apoyo sería encaminado a llevarlo a cabo en México. Y dentro de este procedimiento, efectivamente lo que tú comentas es tal cual. Porque yo decía que el último testamento es el que vale. Entonces, hay un concentrado que tiene cada entidad federativa y luego un concentrado general a nivel nacional, en donde están los registros de todos los testamentos que hemos hecho todas las personas. Entonces, si ante mí se llevara a cabo la sucesión de Germán Brito, va a aparecer, vamos a suponer que en vida llevaste a cabo 3 testamentos, ¿no? 1 en Tijuana y 2 en la Ciudad de México. El que va a valer, hay reglas generales, pero no vamos a entrar en cosas complejas, pero diría el último testamento, que es el que hizo en 2023, acude ese testamento y las reglas que fijaste en ese último testamento, ahí es donde se va a determinar a quienes les corresponden ser los beneficiarios de ese patrimonio y los porcentajes y algunas otras reglas. Ya con esa información ya viene todo un procedimiento que se llama la sucesión, en donde, como lo decía hace algunos momentos, es básicamente la liquidación de ese patrimonio y que pasen a la propiedad, culminando con la transmisión de propiedad a los beneficiarios, que son los herederos, y opcionalmente a los legatarios. Muy bien. Entonces, digamos que yo hice un testamento en la Ciudad de México en cierto año y luego hice otro en Tijuana en otro año, pero el último que hice lo hice en el Consulado de México en Los Ángeles. Uh-huh. Ese sería el que vale. Correcto. ¿No? Y en ese testamento se oye hablar mucho de una figura que se llama albacea, uh-huh, que entendemos que es, digamos, como el representante de la última, para llevar a cabo la última voluntad de quien otorgó el testamento. Siempre es necesario nombrar un albacea, y si ese albacea de alguna suerte
me nombró a mí o soy yo el albacea, de alguna suerte yo podría delegar ese poder de albacea para que alguien concurra con un notario en México a ejecutar ese testamento. ¿Es posible hacer eso? Ok, es muy importante. Efectivamente, toda sucesión, haya habido testamento o no, tiene que haber un responsable que es el que va a ejecutar la voluntad, ya sea a través de testamento o presunta a través de la ley, en donde tendrá la obligación de ser el que se encargue de hacer esta liquidación de patrimonio. Y por temas de tiempo, y además creo que sería poco útil ahorita que expliquemos todas las obligaciones que tienen los albaceas, pero al final del día tienen que hacer un inventario, pues justamente para ver qué es lo que dejó una persona al fallecer, tanto sus activos como pasivos. Y obviamente esto, aprobado junto con los herederos, se van pagando primero a las deudas que ya comentábamos. Hay que pagar créditos fiscales que hayan estado pendientes, alguna deuda documentada, etcétera. Y este mismo albacea sí o sí tendría, hablando de inmuebles, que acudir a una notaría para adjudicar, que no es otra cosa sino transmitir ya a los beneficiarios la propiedad de los bienes que componía el patrimonio, que es la masa hereditaria de la herencia. Entonces, la ley establece que tiene que haber este ejecutor, que puede ser una o varias personas, la regla general es que es una, y entonces sobre él recaen una cantidad muy importante de obligaciones. Tiene un derecho a un cobro, pero tiene una responsabilidad muy importante, incluso ya no solo desde el aspecto civil, sino, por ejemplo, desde el punto de vista fiscal. El albacea se convierte en obligado solidario, es decir, tiene unas responsabilidades muy importantes y entonces tiene que estar sumamente asesorado, o sea, tiene que estar debidamente asesorado para que todo lo que vaya ejecutando, pues obviamente no solamente se cumpla lo que dispuso el testador, o repito, lo que la ley establece a quienes les corresponde ser herederos, sino frente a acreedores o gente que tenga interés sobre alguna deuda que pudo haber dejado la persona. Y al terminar este procedimiento sucesorio, ya con la transmisión del patrimonio, ya termina ese procedimiento, que creo que ahorita valdría la pena nada más revisar cuándo es ante juez y cuándo ante notario, y ya el cargo termina, tiene una característica temporal. Ahora, en tu pregunta tú decías que si puede a su vez sustituir, ¿no? Tú eres el albacea, pero vives en California y resulta que hay que llevar a cabo una serie de actos. Entonces, aquí la respuesta sería no es delegable el cargo. Es un cargo personal en donde una de las obligaciones justamente es hacer, una vez que está la aceptación, es cumplir todo lo que establece la ley, presentar cuentas, y en algunos casos, si el cargo no es debidamente llevado, puede incluso llevar hasta una remoción, que es que el juez puede, a través de una sentencia, queda fuera, de ese cargo con una responsabilidad de por medio. Pero lo que sí puede el albacea es otorgar poderes, para ejecutar determinados actos, que que el último responsable seguiría siendo el albacea, pero para evitar esos traslados, pensemos algún paisano que vive en Estados Unidos, que es el albacea, y resulta que hay que llevar a cabo una adjudicación, que es una transmisión de un departamento que se encuentra aquí en la Ciudad de México, perfectamente podría otorgar un poder que, ojo, es otro de los casos que un cónsul podría llevar a cabo esa escritura de poder, para que con ese poder, en representación del albacea, lleve a cabo la adjudicación correspondiente. Entonces, doy todo este preámbulo para decir, no es delegable el cargo, pero sí puede asistirse a través de actos puntuales mediante poderes. Entonces, lo que estoy entendiendo es que si a mí me nombran como albacea y por cualquier motivo yo no puedo salir de Estados Unidos o no me conviene hacer el viaje a México por la circunstancia que fuera, yo no puedo delegarle a una tercera persona completamente mi responsabilidad de albacea,
pero sí puedo dar instrucciones precisas, específicas, para que estas funciones que yo tengo como albacea, puedo dar instrucciones para que una tercera persona, pues vaya ejecutando la función o las funciones que yo tengo de albacea por medio del otorgamiento de un poder, y ese poder se puede otorgar de varias maneras, pero una de ellas podría acudir precisamente al consulado, otra vez para decir, le voy a otorgar un poder a Alfredo para que vaya y venda la propiedad que está en la Ciudad de México con estas características y con estas limitaciones, darle ese poder, le doy el poder a Alfredo y entonces Alfredo puede acudir y realizar esas gestiones en México. Sí, mira, volviendo a lo que decía, cada asunto tiene sus particularidades. Naturalmente que sí pueden hacerse, insisto, este encargo de determinados actos. Pero vamos a suponer, y esto va desde la planeación, que es lo que decías tú, vamos evitando problemas. Si es una persona que tiene 4 hijos, 3 viven en México y uno en Estados Unidos, y la persona a quien más confianza le tienes a la que vive en Estados Unidos, pero desde un punto de vista de practicidad no conviene, porque todo el encargo y todo el cúmulo de acciones que va a tener que llevar a cabo es en México. Entonces, de entrada, la recomendación sería que si fuera alguien que fuera en México. Pero vamos a suponer que no hizo testamento y fuese el mismo caso. Y a lo mejor, efectivamente, los 4 de común acuerdo determinan que sí es el de Estados Unidos, porque es el abogado o por varias razones. Pero al final, ya cuando uno se va topando con todo lo que tiene que hacer, pueden los herederos de común acuerdo revocarle justamente ese cargo en la manera de decir, sí quisimos, pero nos es muy impráctico, es muy inviable, tengo que estar yendo al consulado cada rato a otorgar poderes. Mejor nombremos uno de entre nosotros que esté en México para que, no, voy con el notario, tengo tal pregunta, o quiero que me revise el inventario. O sea, son varias cuestiones, ¿no? La cita para la inscripción en el registro federal de contribuyentes de la sucesión, o sea, varios trámites que no le va a alcanzar con todos estos poderes. Entonces, al final esa es una opción. Ahora, si alguien que es nombrado en un testamento como albacea renuncia al cargo sin una causa justificada, no solo deja de ser albacea, pierde derechos hereditarios. Entonces, obviamente, también hay ahí una responsabilidad de cumplir ese encargo, porque justamente, regresando al testamento, pues para mí tan es importante quiénes son los beneficiarios como quién es la persona que llevará a cabo, a quien yo le tengo mucha confianza de que efectivamente estas cosas queden a quienes yo dije en mi testamento y bajo esas condiciones. Entonces es un cargo de mucha confianza. Pero esa es otra salida, ¿sí me explico? O sea, puede haber una revocación y entonces hay un nuevo nombramiento para que sea más práctico. Y para que haya mucha claridad, si ya son actos puntuales, es decir, ya llevamos todo el procedimiento y ahorita en este inter la persona se va a vivir fuera de México, puede perfectamente seguir siendo albacea y ya nada más para la conclusión, falta adjudicar un inmueble o falta entregar los títulos de las acciones de una empresa, por ejemplo, que es otras cosas que pueden entrar en una sucesión. Yo soy accionista, pues hay que llevar a cabo todo el procedimiento para que se adjudiquen estas acciones y entonces después se hagan las anotaciones en los libros corporativos de las empresas. Entonces yo puedo encargarlo perfectamente a través de un apoderado. Eso naturalmente es perfectamente viable y nuevamente ahí está la opción de ir con un notario que tenga funciones notariales en el estado en que se encuentre, o recomendablemente, porque como el acto va a surtir efectos en México, que acude ante un cónsul. De acuerdo. Entonces, si alguien es nombrado como albacea y en términos prácticos no va a poder realizar las funciones de albacea y encargarse de la ejecución del testamento, entre los propios herederos podrían ponerse de acuerdo para nombrar a un nuevo albacea que para efectos prácticos pudiera realizar esas gestiones si es que el albacea principal no tuviera esa posibilidad, ¿no? Ahora,
¿Es posible hacer esto una vez que el albacea acepta su encargo y digamos que a la mitad del procedimiento ya no puede realizar estas funciones? ¿Es posible nombrar a un albacea sustituto? Sí, digamos, aquí cuidando lo que yo dije, porque si yo renuncio, ya las consecuencias están ahí. Pero también la ley establece causas justificadas. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo soy albacea y tengo una enfermedad de manera tal que no puedo llevar a cabo mi encargo? O que en el testamento se nombró a una persona. Nosotros hacemos el testamento, pero no sabemos si nos vamos a morir a los 5 minutos o en 50 años. Y resulta que la persona ya tiene una edad avanzada, que incluso ya tiene algún tipo de discapacidad. Entonces ahí existen estas excusas en la cual puede ser que yo me haya excusado antes de la aceptación, es decir, tienes tu causa justificada, conservas tus derechos hereditarios, o habiéndolo aceptado, caigo en una de las situaciones ya puntualmente que establece la ley, en donde se me concede justamente esta excepción por la eventualidad en la que yo pudiera tener, y entonces ahí lo que ocurre es que los herederos tienen que nombrar a un nuevo albacea que será el que continúe. Otro caso que es común es que yo acepto mi cargo de albacea y durante el procedimiento sucesorio yo fallezco. Entonces, obviamente, dentro de lo que yo transmito a mi fallecimiento, mi cargo de heredero no es heredable, es un cargo personal que se le da, en este caso, al albacea, y entonces, ante la falta del albacea, tienen los herederos que nombrar a un heredero, a menos que haya habido un testamento en el que se haya designado un albacea sustituto. Porque en los testamentos tú puedes dejar tu plan A y tu plan B, tanto para beneficiarios, es decir, para herederos y legatarios. Es decir, puedo decir, en primer lugar dejo a mi esposa como heredera, pero si en un accidente de automóvil fallecemos simultáneamente mi esposa y yo, pues entonces, ¿qué pasa con esos bienes? Entonces yo en el testamento puedo decir, si mi esposa no puede heredar, entonces quedan como herederos sustitutos mis hijos. Ese sería el plan B. En el caso del albacea lo mismo, queda en primer lugar mi esposa. A falta, impedimento o excusa, queda como albacea sustituto, pues quizá la mayor de mis hijas, que es la que entraría en la mayoría de edad más pronto. Entonces, justamente esa es también la bondad del testamento, el que probablemente no se pueda dar todo en cabal cumplimiento porque puede haber alguna situación que no se dé, entonces tú también vas previendo. Si es a través de testamento, pues los herederos en una junta de herederos, ya sea excusa o que haya renunciado, que se la haya revocado, nombran al nuevo albacea hasta que concluya el procedimiento sucesorio. Muy bien. Entonces, es importante saber que hay flexibilidad respecto del cargo del albacea, que el albacea tiene opciones si es que no puede realizar sus funciones por cualquier circunstancia. Nosotros que estamos en California sabemos que hay ocasiones donde no podemos ir a México a ejecutar estas funciones, pero hay alternativas, ya sea para sustituir al albacea o que el mismo albacea otorgue ciertos poderes puntuales para realizar estas funciones. Y bueno,